Amado Padre, primeramente darte gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, por el amor que nos muestras y que nos mostraste a través de la cruz de tu Hijo Jesucristo, la venida de Él, Señor, a pagar por nuestros pecados. Eso no tiene precio, Señor, es la forma, en la más grande forma en la cual podés demostrar el amor. Y te pido, Padre, que en este momento seas tú el que nos hable a cada uno de nosotros a través de tu palabra, que cada persona que está en este lugar tenga un corazón receptivo, un corazón abierto, un corazón enseñable para oír esta verdad tan grande, tan profunda que nos vas a explicar en esta mañana, Señor. Así que en tus manos ponemos todo lo que vamos a dar hoy, Señor, y te pido que tu Espíritu Santo sea el que nos enseñe. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Antes de iniciar, quiero preguntarle a las mujeres que están acá. Ayer tuvimos un congreso de mujeres acá en la iglesia. Fue de gran bendición, según lo que escuchamos los varones, después cuando retornaron nuestras esposas a nuestra casa a darnos el resumen. Fue de mucha bendición. Pero quiero preguntar, ¿quién no pudo estar aquí? ¿Qué mujer no pudo estar? ¿Puedes levantar tu mano? ¿Sí? ¿Puedes ponerte en pie? En un segundito nomás, ¿sí? Alguien más que no pudo venir, ¿puedes ponerte en pie? ¿Sí? Otra persona que no pudo estar adelante, puede estar en pie. Queremos darle un pequeño obsequio, ¿sí? En compensación, entre comillas, por no haber estado ayer. Acá los ujieres se están acercando, les van a dar un pequeño obsequio de recuerdo y también con la consigna de que el próximo evento puedan asistir, ¿sí? Muchas gracias, Ujieres, muchísimas gracias. Pueden tomar su asiento de vuelta. Quiero que vayamos a Marcos 1:15. En realidad, esta prédica de hoy o este mensaje del Señor que hoy me toca compartir, lo voy a partir en dos partes porque es extenso y son dos palabras muy importantes dentro del resultado que debe haber en el corazón de una persona que escucha el Evangelio por primera vez o después de haberlo escuchado varias veces. Marcos 1:15 dice, después de que Juan fue encarcelado, Marcos 1:15, bueno, Mateo puede ser que sea, ahí está, sí. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando, 1:14. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios. Esta fue la primera vez que Jesús habló en el Evangelio de Marcos. ¿Y cuáles fueron sus primeras palabras registradas en el Evangelio? Bueno, son las palabras en las cuales vamos a centrarnos en esta mañana, porque son muy importantes. El 15 dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed el Evangelio. Esas son las dos palabras muy importantes que marcan una diferencia en el corazón de una persona que realmente oyó el Evangelio. Arrepentimiento y fe. Dos ingredientes indispensables para recibir la salvación que es en Cristo Jesús. Esta mañana me voy a tomar el tiempo de explicar un poquitito lo que es el arrepentimiento, según lo que nos enseña la palabra de Dios, tomando un pasaje que está en Jeremías 14:7, porque esa palabra arrepentido suena como una palabra un poquitito áspera, ¿sí? Pero es una palabra esencial, fundamental para recibir la salvación tan grande que Jesús ofrece como un regalo. De hecho, los teólogos la llaman la primera palabra del Evangelio, arrepentidos o arrepentimiento. Y conlleva estas dos partes, arrepentirse y creer. Pero Jeremías lo explica en solo este versículo. Me encanta la forma o la manera en la cual él expresa lo que simboliza un arrepentimiento genuino. Les voy a leer y después analizamos un poquitito sus palabras. Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado, contra ti hemos pecado. El contexto del libro de Jeremías,
Es un contexto en el cual él había recibido una palabra de parte de Dios que iba a venir un juicio sobre Jerusalén por las iniquidades, por los pecados que había en ese pueblo. Entonces él se humilla delante del Señor y hace esta oración de arrepentimiento en nombre de toda la nación. De hecho, todo el libro, él hizo otro libro, también escribió otro libro que se llama Lamentaciones, ¿sí? Justamente hablando, y él nos enseña muy bien o toma palabras muy claves dentro de lo que es un arrepentimiento genuino. Lo primero que sacamos de este versículo, vamos a centrarnos en este versículo. Si tenés tu Biblia, te animo a que puedas abrir en este pasaje, puedas leer, porque nos vamos a centrar bastante en este pasaje. Porque lo primero que sacamos de acá es que debemos reconocer nuestros pecados. No puede haber un arrepentimiento genuino si no reconocemos nuestros pecados. Él dice, aunque nuestras iniquidades, dice. Debemos de reconocer, como él reconoció, que el juicio que Dios le dijo que iba a venir sobre Jerusalén era totalmente justo, porque ellos habían pecado delante de Dios. Ellos reconocían, o él reconocía de parte del pueblo, de que el pecado, del pecado que ellos habían cometido. Parece algo básico, ¿verdad? Debemos reconocer nuestros pecados. Bueno, eso es algo que todos entendemos, pero él va mucho más allá que solamente reconocer, porque el reconocer simboliza que yo no le echo la culpa a otra persona. Yo no puedo culparle y decirle, no, lo que pasa es que yo nací en un contexto desfavorable, mis padres no me guiaron nunca en los caminos del Señor, mis amigos, la junta, si estás casado, mi esposa, mis hijos. Jeremías no hace eso. Jeremías toma como suya y dice nuestras iniquidades. Él no le echa la culpa a otra persona. Él no dice, no, lo que pasa Jehová es que los reyes que nos están gobernando son un desastre. Y era realidad, sí, totalmente realidad. No, Jehová, lo que pasa es que los pueblos que están alrededor nuestros nos influencian de mala manera. Él no hace eso. Él dice que es nuestra falta, es nuestra iniquidad, son nuestros pecados. Este juicio que estás enviando es justo, es lo que merecemos, porque son nuestras iniquidades las que nos trajo estos juicios. Lo segundo, pero no solo nos quedamos ahí, ¿verdad? Lo segundo es reconocer el tamaño de nuestros pecados. El tamaño, él dice nuestras iniquidades, es cierto, pero no solo eso, sino que enfatiza, dice nuestras rebeliones se han multiplicado. No es que pecamos una vez y bueno, después tuvo una vida maravillosa, no es que pecamos 2 veces y después nos portamos muy bien. Él dice nuestras iniquidades se multiplicaron en gran manera. No solo una vez, sino reconocer el tamaño de nuestro pecado. No minimizarlo, no decirlo, bueno, es simplemente un error el que cometí, tomé una mala decisión, hice algo que a Dios no le agrada, bueno, pero Él sabrá entenderlo. No, el tamaño de tu pecado es en magnitud frente a quién has pecado. Y Jeremías nos va a enseñar justamente frente a quién nosotros pecamos, para que nos demos cuenta que no es poca cosa el pecar delante de Dios. Así que debemos de reconocer que el tamaño de nuestros pecados, que muchas veces cometemos pecados. Lo tercero es reconocer justamente lo que dice al final del versículo. ¿Contra quién pecamos? Contra ti hemos pecado. Y eso es muy importante, porque es fácil decir, bueno, pequé contra Dios. Cuando no entendés quién es Dios, es fácil decir eso. Pero Jeremías entendía bien quién era Dios. Cuando vos pecás delante de Dios, estás pecando delante de un ser eterno, justo, poderoso, creador del cielo y de la tierra, santo, santo, santo. Y cuando vos pecás contra un ser eterno, la condena es también acorde, la condena es eterna. Por eso todas las personas que sus pecados no fueron lavados por la sangre de Cristo van a perecer eternamente, según lo que dice Jesucristo mismo. Y la palabra lo repite varias veces. Porque pecás delante de un Dios eterno. Cuando yo no entiendo que pequé contra Dios, cuando yo le digo, bueno, no es solamente que pequé, podemos pecar contra el hermano, claro que sí, contra tu esposa, contra tus hijos, claro que sí. Pero primero y principal debes reconocer que cuando vos pecás contra Dios. Eso es otra cosa muy importante que debemos de reconocer. También debemos reconocer que hay una condena a ese pecado.
Hay una consecuencia. Y él dice, Jeremías da la imagen de un juzgado, porque dice, aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros. Él da esta imagen, ¿sí? Jerusalén son los acusados, ¿sí? Dios es el juez y nuestras rebeliones, dice que testifican, o nuestras iniquidades son los testigos en contra de nosotros delante del juez, que es Dios. Eso pasa con nosotros también. Estás vos como acusado, está Dios como juez y tus pecados son los que testifican en contra tuya. Es muy interesante cómo él muestra eso, ¿sí? Isaías, el profeta Isaías, en Isaías 59:12, dice exactamente lo mismo y no es una coincidencia. Él dice en el capítulo 59, versículo 12, dice, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, dice. Jeremías sabía eso, por eso él dice que nuestras iniquidades testifican contra nosotros. Jerusalén era culpable. Hay una sentencia en contra de Jerusalén. Jeremías entendía eso. Pero vayamos a nosotros. Romanos 3:23. Nosotros también estábamos en esa manera. Estábamos sentados en el banquillo de acusados. Porque nuestros pecados, dice, por cuanto todos pecaron, ¿qué hacían? ¿Cuál fue la condena para nosotros? Estar destituidos de la gloria de Dios. Nuestros pecados testifican contra nosotros, nos acusan. Y por supuesto que la paga del pecado es muerte, como dice Romanos 6:23 también. Entonces Dios, siendo Dios un Dios justo, santo, no puede pasar por alto el pecado, debe de condenarlo. Es por eso que envió a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esas son las buenas noticias del Evangelio. Y lo último que sacamos por lo menos de Jeremías, en este versículo corto, pero ¿cómo decir? Tan profundo, es que él dice que él apela al amor de Dios. Jeremías 14, otra vez. Oh Jehová, actúa por amor de tu nombre. Lo que nosotros pensamos es, Señor, porque me amas tanto, perdóname los pecados. Buscamos apelar al amor que Dios tiene por nosotros, o pensamos que debemos apelar al amor que Dios tiene por nosotros. Pero Jeremías no hace eso. Él nos dice, por el amor que le tenés a Jerusalén, perdonarle sus pecados. Él dice otra cosa, él dice, por amor de tu nombre. Y es muy importante entender eso, porque vemos humildad en el corazón de Jeremías al hacer esta oración. En Salmo 25:11, esa frase, por amor de tu nombre, está repetida infinidad de veces en el Antiguo Testamento. Tomé 2 versículos que están en Salmos, que son muy interesantes porque hablan básicamente de lo mismo. Dice, por amor, 25:11, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. No por el amor que tiene por nosotros, sino por el amor que Él tiene por sí mismo. Él perdonará nuestros pecados. En el Salmo 79:9, David dice, ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre. Y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. ¿Saben qué podemos sacar de esto? Que nosotros no merecemos el amor de Dios. Cuando Él nos perdona por amor de su nombre. Y vuelvo a repetir, vemos la humildad de Jeremías ahí. Él sabía que habían pecado, él sabía que merecían la ira de Dios y un juicio sobre ellos que se venía. Él sabía que no merecían el amor de Dios. Por eso no apeló al amor que Dios tenía por ellos, sino apeló por el amor que Dios tiene por sí mismo. ¿Y qué es esto? Es que Dios anhela y desea exaltarse a sí mismo. Y la manera en la que Él desea y ama exaltarse a sí mismo es mostrando misericordia, perdón hacia los pecadores. Él se ama a sí mismo, es una Trinidad, ellos se aman a sí mismos, un Dios solo en 3 personas. Se aman, hay amor ahí. Y Él anhela y desea y ama
exaltarse a sí mismo, perdonando pecados y siendo misericordioso con los pecadores. Uno de los errores que nosotros cometemos es pensar de que todo lo que Dios hizo es para nosotros. Él hizo la tierra para el ser humano. Él hizo los cielos para el ser humano. Nosotros somos el centro del universo y eso no es así. Todo lo creado, el salmista dice, todo lo que fue creado tiene que alabar a Jehová. Todo fue creado para Él, para que su nombre sea exaltado, para que su gloria sea exaltada, para que Él sea exaltado por los siglos de los siglos. Ahora, ¿eso quiere decir que Dios no nos ama? De ninguna manera. Dios nos ama y nos mostró su amor. Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Qué más amor necesitas que eso? Si necesitas más amor que el que muestra Él en su palabra y en la cruz, quiere decir que no entendiste el Evangelio. Quiere decir que no entendés lo que necesitas realmente. Dios mostró su amor y Dios nos ama. Pero Jeremías no apelaba a ese amor, él apelaba al amor que Dios tiene por sí mismo, que es un amor perfecto. Ahora, una vez que entendemos ese tipo de arrepentimiento de Jeremías y cómo él enfoca o cómo él se dirige en arrepentimiento, con un corazón arrepentido genuinamente al Señor, empieza a ocurrir la obra del Espíritu Santo en nosotros. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? Esa palabra es una palabra muy interesante. En griego es la palabra metanoia, que significa un cambio de mente o un cambio de manera de pensar, ¿sí? Parece algo básico, ¿verdad? Pero eso es lo que significa esa palabra. Y no es tan básico como parece. Es una definición muy literal, ¿sí? Pero para nosotros nos parece algo, vamos a decir, superfluo o algo básico, como dije, pero porque no entendemos nomás qué es la mente. Si yo entiendo qué es la mente, voy a entender que el arrepentimiento es un cambio de mente. La mente es el centro de control del ser humano. ¿Se entiende? Todo lo que hago nace primero en mi mente. Es el centro de control de mi voluntad, de mis emociones, de mis anhelos, de mis deseos. Es en donde se maquinan todas las decisiones que yo voy a tomar. Por eso es tan importante entender que el arrepentimiento es un cambio de mente. Y si hay un arrepentimiento genuino, quiere decir que tu mente cambió. ¿Y qué es lo que va a cambiar después? Todo en tu vida va a cambiar. Porque aquí yo decido lo que voy a hacer más adelante. Y si mi mente fue cambiada, me arrepentí genuinamente, todo lo demás va a cambiar. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, corazón, mente, es lo mismo, son sinónimos en la palabra de Dios, habla de lo interno del ser humano. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Porque así como piensa, así va a actuar después. Si de verdad te arrepentiste, si de verdad cambió tu mente, toda tu vida va a cambiar. Y una ilustración muy clara de un arrepentimiento genuino o de una persona que pasó por este cambio verdadero es la vida de Pablo el apóstol. En Hechos 9 inicia lo que es el registro de Pablo en la Biblia. A partir de la primera declaración que hace él, si pueden proyectar Hechos 9:1, nos cuenta un poquitito la vida de Pablo. Después Pablo en las otras cartas también habló de su conversión, pero muy interesante cómo lo hace Lucas en su libro de Hechos. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino. Y ellos le decían camino a la, entre comillas, secta que se había formado del Nazareno. Por eso está con mayúscula camino. Dice, algunos de esa secta que le siguen a ese Jesús, él quería que él pudiera tener esas cartas para que los trajese presos a Jerusalén. Él estaba convencido de esto. No solo estaba convencido de que Jesús era el mayor hereje que se había levantado en Jerusalén, sino estaba convencido también de que todos sus seguidores eran una
un montón de fanáticos de una secta que debía ser eliminada. Pablo creía eso estaba en su mente, él estaba convencido, él no era una mala persona en sí misma, él estaba convencido de que ese grupito estaba mal. Lo que yo creo de Jehová es lo que está bien, ellos están mal, ¿cómo va a decir que es Dios? ¿Cómo? Y un montón de cosas, por eso lo trataron de hereje a Jesús. Él estaba esta era su manera de pensar. Por eso él tomó la decisión de irse. Él no era un mercenario que se le pagó para que haga eso. Él lo hacía convencido, desde el convencimiento del corazón de que lo que estaba haciendo era para Dios, era para Jehová, matar a todos esos herejes. Pero ¿qué pasó? En el camino a Damasco, Pablo tuvo un encuentro con el Jesús resucitado. Y a partir de ese encuentro, él se dio cuenta de lo que pensaba era incorrecto, que toda su teología era incorrecta, que todo lo que él pensaba de Dios y del hombre era totalmente erróneo. Y se dio cuenta de que Jesús era el Hijo de Dios, era Dios encarnado. Y se dio cuenta también que los cristianos eran el verdadero pueblo de Dios. ¿Se dan cuenta el cambio de mente que hubo en un evento? Y después de eso, Pablo se bautizó y comenzó a predicar esa misma fe que en Hechos 9:1 él quería perseguir y matar. Y no solo comenzó a predicar, él murió por esa fe. Él fue lacerado muchísimas veces, perseguido, estaba en la cárcel, sufrió por el evangelio. Por ese evangelio que él quería hacer sufrir a la gente, él después con ese arrepentimiento genuino, ese cambio de manera de pensar, toda su vida cambió. Hasta que un día puso su cabeza sobre una madera y fue desprendida su cabeza de su cuerpo y partió a la presencia del Señor. Murió por esa fe que él perseguía. ¿Se dan cuenta lo que es un verdadero arrepentimiento? En 2 Corintios 7:9, él le escribe a los corintios hablando un poquitito del arrepentimiento que él vio en esa iglesia. Le escribió la primera carta confrontando con sus pecados. En la segunda carta él dice, bueno, me doy cuenta que la primera carta surtió efectos en ustedes. Y él les dice esto y le explica un poquitito el contexto del arrepentimiento. Le dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, no porque se pusieron tristes nomás, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento. Hace una clara separación entre estar triste y arrepentirse genuinamente. Él describe la tristeza como un simple sentimiento, pero el arrepentimiento es algo mucho más profundo, es un cambio que él vio en esa iglesia para la gloria de Dios. Porque habéis sido contristados según Dios, dice, Dios produce esa tristeza en el corazón de una persona que se da cuenta quién es delante de Dios y quién es Dios frente a quién he pecado. Ocurre una tristeza. ¿Usted piensa que alguien se puede sentir feliz al darse cuenta de que ha pecado toda su vida delante de un Dios santo y justo? No, creo que todos, los que para la gloria de Dios nacimos de nuevo, alguna vez sentimos ese dolor profundo en el corazón de darnos cuenta de quiénes somos nosotros y frente a quién hemos pecado. Y lloramos delante de Él y le pedimos perdón de todo corazón. Nos hemos arrepentido genuinamente. Porque dice que la persona que fue entristecida o contristada según Dios tiene un propósito. Sigue el versículo, dice, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Y el versículo 10 dice, porque la tristeza o el ponerme triste en sí mismo no tiene ningún mérito, solamente me llena de malos sentimientos, cosas que yo pueda sentir dentro mío. Pero la tristeza, que es según Dios, te guía al arrepentimiento para salvación. No solo te pones triste porque pecaste, sino que cambia totalmente tu manera de pensar y a partir de ahí va a cambiar tu manera de vivir. ¿Por qué dice produce el arrepentimiento para salvación? Porque ese es el inicio. Ese es el inicio nada más. No quiere decir que el arrepentimiento te da salvación. Lo que hace el arrepentimiento es desesperarte de una manera
correcta, darte cuenta que no tenés ninguna manera de salvarte a vos mismo y te hace correr a los pies de esa cruz maravillosa, solicitando de todo corazón, anhelando y rogando delante de Dios que perdone tus pecados por amor de su nombre. Eso es lo que hace el arrepentimiento según Dios, que puedas apelar a la sangre preciosa de Cristo que te limpie de tus pecados. Y después dice de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza en sí misma no tiene ningún objetivo, ¿sí? La tristeza tiene que producir un cambio de mente, o si no, no tiene ningún sentido. Pedro lamentaba y se puso triste por haber negado al Señor. ¿Y qué pasó después? Se arrepintió. ¿Judas se puso triste por haber entregado al Señor? Sí. ¿Y qué hizo después? Se suicidó, porque era una tristeza según el mundo. Era una tristeza porque, mirá lo que hice mal. Pero como no acudió a los pies de Cristo, él lo único que decidió fue suicidarse. Cuando nosotros nos damos cuenta, así como Pablo, de que todo lo que creemos acerca de nosotros no somos tan buenos había sido, me doy cuenta que realmente lo que dice la Biblia del ser humano, Romanos 3, que todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, me doy cuenta que yo soy, cambia totalmente mi manera de pensar. Debe de cambiar mi manera de pensar. Esa es la obra del Espíritu Santo al cambiar tu corazón y que puedas estar receptivos al mensaje del Evangelio. Esa es la obra de transformación que Dios prometió en el Antiguo Testamento, cambiar el corazón de piedra y poner un corazón de carne. Cuando nos empezamos a someter a lo que la Biblia dice de quiénes somos nosotros realmente y quién es Dios realmente, eso ya es un signo de que hubo un arrepentimiento genuino en vos. Y cuando hay ese arrepentimiento genuino, eso se va a ver exteriormente. Hay un pasaje en Mateo 3, del versículo 1 en adelante. Mateo hace una introducción de este gran hombre que fue Juan el Bautista, de lo que es la obra de él. Mateo, en todo su evangelio, lo que quería era probar que Jesús era el rey, ¿sí? Ese era su tema principal, que por supuesto que era Dios, pero que era rey. Y cada rey en esa época tenía un heraldo, una persona que iba delante de él anunciando de que el rey venía. Bueno, en este caso es Juan el Bautista el que hacía eso. Entonces Mateo en su evangelio nos da un relato de la predicación de Juan el Bautista y es fantástico todos los detalles que hay acá. Por supuesto, por cuestiones de tiempo no vamos a verlo todo, pero sí quiero leerles esto. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, ¿qué decía Juan el Bautista? Arrepentíos. ¿Por qué? Porque el Mesías está viniendo. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Y después Mateo dice, por Juan el Bautista, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto. Juan era el que clamaba en el desierto. Preparad los caminos del Señor, enderezad sus sendas, en otra palabra, sinónimo de arrepiéntanse de sus malos caminos, pidan perdón al Señor. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langosta y miel silvestre. Y el 5 dice, y salía él a Jerusalén y a Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y predicaba eso. Y el 6 decía, escuchen bien la cosecha de la predicación de Juan el Bautista. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Venía mucha gente a él, se daba cuenta, porque esto no era algo nuevo para el pueblo de Israel. En el Antiguo Testamento hay infinidad de versículos donde Dios le manda al pueblo a arrepentirse. No era algo nuevo, que el arrepentimiento, vos sabés, no, vos no sabés, no. Ellos sabían muy claramente, porque muchas veces los profetas hablaban de parte de Dios, instruyéndole al pueblo a arrepentirse. Y uno de esos es Joel, a partir del capítulo 2, versículo 12, dice, por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Todo eso interno, ¿sí? Ayuno, lloro y lamento que debe haber cuando una persona se arrepiente genuinamente. Y después en el 13 dice algo muy interesante, dice, rasgad vuestro corazón
y no vuestros vestidos, que no sea externo, que no hagas para que la otra persona se dé cuenta. De adentro de tu corazón, si es que va a rasgar algo, se debe de rasgar. Y convertíos a Jehová vuestro Dios. ¿Por qué? Y acá está la promesa. Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. El arrepentimiento en el Antiguo Testamento era demostrado por rituales tales como sentarse en ceniza, rasgar las vestiduras, orar, ayunar y cosas así, ¿sí? Pero Dios lo que quería con esos rituales era que sean algo externo de algo que ocurrió dentro de ellos. Igual que ahora, yo puedo llorar delante de Dios, pero si dentro mío no hubo un cambio, ese lloro simplemente es porque yo sé lo que va a ocurrir si es que yo permanezco en el pecado. No porque me dolió que pequé delante de Dios, no porque sé quién es Dios, sino por las consecuencias que tiene el pecado, que ya sé que es la paga del pecado, es muerte. ¿Se entiende a dónde voy? Ese no es el objetivo de Dios, que vos te acerques por miedo al infierno, en pocas palabras, sino que te acerques con un corazón sincero delante de Dios, pidiendo misericordia porque sabes que fallaste y cometiste un pecado delante de un Dios santo y perfecto. Quiero que vayamos otra vez a Mateo 3, el versículo 7, porque aparecen dos pequeños grupos que también se acercaron a Juan el Bautista cuando él estaba predicando de arrepentimiento. Estos dos grupos son muy conocidos, los fariseos y saduceos, dos sectas dentro del judaísmo. Y dice, y al ver que muchos de los fariseos y de saduceos venían a su bautismo, Juan vio eso, que había también los líderes de esa época de la religión judía, que eran los fariseos y saduceos. Él les dice, damas y caballeros, acá están nuestros estimados líderes. No dice eso, ¿verdad? ¿Qué dice? Esa es la presentación que hace Juan el Bautista para estos líderes. Generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la vida venidera? ¿Qué hacen ustedes acá? ¿Y por qué Juan hacía eso? ¿Por malo? No, porque Dios mismo reveló a eso a Juan para decirle, esta gente es hipócrita. Esta gente viene porque hay mucha gente nomás. Esta gente viene para sacar provecho, esta gente viene para hacer algo externo como estaban acostumbrados, para que todo el pueblo vea que ellos también participan del, entre comillas, arrepentimiento. Pero él lo confrontó en gran manera, muy fuerte. Esta es una frase que a Jesús parece que le gustó mucho porque después la repitió varias veces a ese mismo grupo de personas, generación de víboras. Tiene un contexto muy profundo también. Ahora, en el 8 dice, a estas personas que se acercaron para bautizarse, el bautismo de arrepentimiento que hacía Juan, le dijo, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Esa frase es muy interesante, ¿sí? Quiero que vayamos a Lucas 3:10 porque es la continuación de este pasaje. Mateo no lo cuenta todo el contexto, pero Lucas sí, Lucas 3:10, que es la continuación de esto. En otras palabras, lo que Juan le dijo es, déjenme ver la autenticidad de su arrepentimiento. No vengan a decir simplemente, muestren por sus frutos que realmente se arrepintieron. Esa palabra es una palabra muy fuerte y lo explica. Dice que después toda la gente escuchó esto, escuchó la confrontación de Juan a estos grupos de líderes. Y la gente que realmente acudía a Juan para arrepentirse genuinamente, dice que le preguntaba diciendo, ¿qué haremos? ¿Cómo hago eso, Juan? Yo no quiero que sea verbal nomás. ¿Qué debe ocurrir en mi vida? Y Juan le explica en el versículo 11, dice, y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Y vinieron también los publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos nosotros? Y él les dijo en el 13, no exijáis más de lo que os está ordenado. Y también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contestaos con vuestros salarios. ¿Se dan cuenta que son diferentes cosas que le pide a diferentes grupos de personas? En otras palabras, él le dijo, así como estabas viviendo, totalmente lo contrario. Deja todo lo que estás haciendo ahora y ahora vas a vivir de esta manera. Esos son los frutos dignos. Digno significa de igual peso, ¿sí? De arrepentimiento. Que tu vida haya cambiado realmente y que eso se vea externamente después. De hecho, es indefectible.
de que haya un cambio en la vida de alguien que ha sido nacido de nuevo, ¿sí? Nunca vamos a probar que hubo un verdadero arrepentimiento en mi vida si mi vida no cambió después. Si lo que hice simplemente es repetir una oración o alzar la mano o llorar o sentirme mal por mi pecado y después mi vida sigue siendo la misma, solamente que los domingos vengo a la iglesia o que de vez en cuando oro por los alimentos o leo la Biblia de vez en cuando, si solo eso pasó, hermano, hermana, el proceso de santificación no ocurrió en tu vida. Lo que simplemente sentiste en ese momento fue una emoción, no es un arrepentimiento genuino. Porque el arrepentimiento genuino es un cambio de mente que produce un cambio de conducta indefectiblemente. Lo mismo pasa en la iglesia. Esa gente se acercaba a Juan diciendo, yo quiero participar también de este grupito porque nosotros somos líderes. Lo mismo pasa ahora, ¿sí? Hay mucha gente que dice, yo nací de nuevo, yo soy cristiano, ¿sí? Pero siempre me acuerdo de este versículo y digo, ¿dónde están los frutos de arrepentimiento? ¿Cambió realmente tu vida? ¿Realmente no sos la misma persona? ¿O simplemente mejoraste en algunas áreas? Eso no es sostenible. Cuando vos te propones en tu fuerza cambiar, no podés sostenerlo en el tiempo. Pero cuando Dios transforma el corazón de una persona, eso se sostiene, eso se llama proceso de santificación. Y la obra que Él empezó, Él dice que Él mismo la va a terminar en tu vida. Quédate tranquilo, que si empezó esa obra en vos, Dios mismo la va a terminar. Hay un sentido de urgencia en este mensaje, hermano, hermana. No importa si hoy por primera vez viniste a la iglesia o si hace 20 años que estás en la iglesia, estás sirviendo, sos líder. Hay un sentido de urgencia a examinarnos a nosotros mismos si realmente ocurrió esto alguna vez en mi vida. O simplemente me metí en un grupito de religiosos y ahora estoy sirviendo, estoy haciendo o estoy participando de las ceremonias, pero no hubo un cambio en mi corazón. Y ese cambio de manera de pensar te llevó a un cambio de vida realmente. Tus deseos, tus anhelos, tus prioridades han cambiado. Tus emociones cambiaron. Dios hizo esa obra en vos. Esos pecados que alguna vez amaste, ahora aborreces. Esa santidad que antes te era indiferente, ahora la anhelás con todo tu corazón. Ese Jesús que te era indiferente, ahora lo amás y sos capaz de entregar tu vida por Él. La Biblia que te era aburrida, que no te era nada emocionante leerla, no te atraía, ahora la anhelás, como dice Pedro, como un bebé recién nacido, anhela la leche espiritual. Esas son evidencias de que hubo un arrepentimiento genuino alguna vez en tu vida. Y si no, si nunca hubo, esta puede ser la primera o la última vez que el Señor te llame a un arrepentimiento genuino. Este puede ser el tiempo donde Dios te dice, ok, esta es la oportunidad. Si nunca ocurrió, vamos a dejar atrás eso y hoy Él va a darte un corazón nuevo. Él va a darte un arrepentimiento genuino. Él va a cambiar tu mente, va a cambiar tu corazón para que puedas empezar a aborrecer el pecado. A empezar a darte cuenta de la culpabilidad que tenés, de la pecaminosidad y de la inhabilidad que tenés de salvarte a vos mismo. Vas a empezar a aborrecer el pecado. Y ese aborrecimiento o ese odio hacia el pecado va a hacer que cada vez te alejes más del pecado. Porque aborreces cometer pecado delante de Dios. Ese cambio de mente que Dios te va a dar va a producir un cambio radical con respecto a la santidad. La vas a anhelar con todo tu corazón. Vas a anhelar ser santo. Vas a tomar en serio los caminos del Señor. Vas a querer ser obediente a su palabra. Vas a querer conocerle más. Examinémonos a nosotros mismos, hermano.
¿Realmente ocurrió esto? Porque esto es lo que la Biblia enseña del arrepentimiento. Esta es una realidad de parte de Él, inspirada en estas personas que la escribieron, para confrontarnos a nosotros. Ahora, ¿el arrepentimiento en sí mismo es suficiente? No, por supuesto que no. Yo debo arrepentirme y creer en Jesucristo. Debo arrepentirme de mis pecados y decir: sí, Señor, hoy me doy cuenta, soy incapaz de salvarme a mí mismo. Anhelo creer en Jesucristo, entregar mi vida a Él, saber que su cruz fue la única forma en la cual vos podés perdonar mis pecados. No tengo ninguna forma de salvarme a mí mismo, solamente a través de la fe en Jesucristo. Tenemos solamente una esperanza, hermano, hermana. Y 100% de esa esperanza está puesta en la sangre de Cristo en la cruz. No hay obra que vos puedas hacer que te puedan dar esa salvación. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú nos confrontas con un propósito, así como lo explicaba Pablo, Señor. Si hoy podemos sentirnos contritos realmente, si mi corazón ha sentido tristeza por las veces que te he fallado, eso todo lo estás produciendo tú mismo, Señor, porque quieres guiarnos a un arrepentimiento genuino. Ese es un día a día para cada uno de los que te amamos y te servimos, es cierto, Señor. Pero hay personas que tal vez es la primera vez que escucharon un mensaje así. Te ruego, Señor, que hoy sea el día en que tú cambies su corazón, Señor. Que hoy sea el día en que ellos te puedan entregar por completo su vida, se vean inhabilitados a acceder a la salvación, pero darse cuenta que a través de Jesucristo sí podemos acceder a esa salvación, porque Él nos da el perdón de nuestros pecados. Y ese arrepentimiento y esa tristeza es simplemente un resultado de que tú ya cambiaste nuestro corazón. Así que te damos gracias por eso, Señor. Te bendecimos y te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.